Obviamente vamos a tomar unos recaudos y yo quiero de alguna manera empezar con algunas consideraciones. Algunas dije por un mensajito que le hemos mandado en el día de ayer. Básicamente vamos a minimizar un poco, tratando de cumplir las normativas del Estado. Hay ciertas prohibiciones, incluso para algunas iglesias los coros están prohibidos, y entonces ahora indudablemente es una limitación que se hace a la iglesia, ¿sí? Tampoco es una limitación exclusivamente a la iglesia, ni hay ninguna persecución en todo esto. Esto se está haciendo por el bien general y por lo tanto también es entendible. En el desconocimiento de cómo corre esta pandemia, se toman algunas medidas. Así que, pero bueno, entendemos que en este tiempo crítico que la iglesia también tiene que cumplir su función. La iglesia, y lo hemos estado hablando, la iglesia, el Señor decía, los enfermos no tienen necesidad de médicos, ¿sí? Y justamente la iglesia es para aquellos que se sienten necesitados y consideran que es Dios el que puede solucionar su problema. Por eso la iglesia no puede cerrar las puertas. La iglesia debe tener la apertura para que todos aquellos que se sientan necesitados de Dios encuentren aquí en la casa del Señor. Sabiendo también que la iglesia no es el edificio, ¿sí? Por eso nosotros, y yo anoté algunas cosas, la iglesia siguió ofreciendo sus servicios online, se mantuvo el contacto con algunos hermanos, se ha ayudado fraternalmente a ciertas familias. Algunos de los hermanos han participado y han estado sirviendo aquí en la iglesia de alguna manera, y también lo han hecho ayudándose entre familias en algunas necesidades puntuales que había. Yo voy a citar algunos para honrarlos: Juan Carlos, Mariola, Carolina, Leo, Flavia, Isaac, Diego, Raquel, Lola, Lili, Jenny. Es lo que tengo en mente ahora, que estuvimos de alguna manera en la familia pastoral en esta actividad que la iglesia emprende. Y así muchos de los que no he nombrado también han estado en los talleres que hemos hecho, en las reuniones, en los grupos de conexión a nivel internet, de hombres, de mujeres. De alguna manera la iglesia estuvo funcionando. La iglesia primitiva no funcionó en un templo como este, funcionaba en las casas. Así que en realidad a veces las limitaciones y las restricciones que el Estado puede poner en una situación de emergencia como esta no impide que nosotros podamos cumplir nuestra función. Y de alguna manera tenemos que adoptar las medidas preventivas. Por eso es importante que ahí tenemos una profesional de la salud. También nos decía, hablaba de la fiebre, y esto también quiero dejar claro algo. Obviamente nos decía 37,5, es como que hay una posibilidad de que ya estemos entrando en un proceso infeccioso, ¿no? Que no necesariamente sea coronavirus, que ya 38 es fiebre, ¿sí? Cada cual hizo lo que se sienta que están enfermos. Tienen que ser responsables y ver si es necesario, que a lo mejor o es importante o prioritario que pueda venir a la iglesia, acudir a la iglesia. Si considera que es necesario para su vida, yo no le puedo prohibir. Obviamente después están las consideraciones de los que están presentes, de tomar la decisión que le parezca, pero como iglesia y como pastor yo no puedo dejar cerrar las puertas. Si hay y considera que es mejor no venir a la iglesia por estar en una situación así, el pastor, en este caso yo y la familia pastoral, podemos ir a su casa, vamos a ir a su casa, vamos a estar contigo, vamos a poner nuestras manos sobre ti y vamos a orar. Así que para nosotros no es un impedimento, sino es una parte de la función de nuestro llamado. Amén. Así que no sé si algunas cosas he dejado claro con esto. Restringir a la iglesia, a veces no se puede entender que de pronto las peluquerías estén abiertas, pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros, hay gente que toma decisiones, tratan de hacerlo lo mejor posible, podrán hacerlo mejor, tal vez también, pero bueno, lo que nos queda a nosotros es, de alguna manera, seguir cumpliendo la misión de Dios. Y la iglesia es el canal, de alguna manera, para que las personas lleguen al Señor y calmen la sed
de la necesidad que tengan puntualmente, ¿no? Así que, sobre todo de aquellos que manifiestan la necesidad de Dios, ¿no? La necesidad de que Dios actúe en sus vidas. Dicho esto, me siento bien acá arriba, ¿eh? No, es más incómodo, pero bueno, la idea era estar más separado de ustedes y como voy a estar sin barbijo, es tratar de prevenir. Hay muchos, y vamos ya un poco a lo que estamos hablando, hay muchos que tienen sed, como en este caso, hay muchos que tienen sed, pero hay muchos que no saben de qué. Hay muchos que es como que, pero no sé qué hacer, ¿no? No sé si le ha pasado a ustedes con el tema de la cuarentena. Yo cuando voy ya a la nevera, como dicen algunos chistosos por ahí, yo cuando voy a la nevera se abre sola ya. Es como que la nevera sabe que voy por ahí y la nevera ya se abre, ¿no? Pero claro, y a veces yo y voy a la nevera y empiezo a mirar, ¿no? Empiezo a mirar. ¿Y qué me puedo comer? ¿Y no te quedás así muchas veces? Que tenés ganas de algo y vos decís y empezás a buscar, porque en realidad no viniste por algo específico. Salvo que recuerdes que en mi caso siempre tengo una tortilla allí en la nevera y voy a la tortilla, pero a veces te quedás que no sabés qué comer y das ahí y das vuelta y decís, no, mejor no, y cerrás y te vas. ¿No te ha pasado? ¿O a mí solo me pasa? Y entonces es como que a veces tenemos una necesidad, tenemos una sed específica y no nos damos cuenta de qué. Lo peor de todo es que a veces tomamos decisiones y comemos lo que no tenemos que comer. Y a veces no has comido algo que decís, ¿para qué me comí esto? Y en la vida nosotros tomamos decisiones corrientemente de esta manera. Tenemos a veces sed, necesidad de algo y no sabemos de qué y tomamos cualquier decisión. Y esas decisiones nos llevan de fracaso en fracaso. No sé si me escuchan bien, ¿no? Nos llevan de fracaso en fracaso. Porque no sabemos cuál es realmente la necesidad que tenemos. Y al no saber la necesidad que tenemos, vamos buscando cualquier cosa. Y pensamos que, bueno, me voy a comprar algo y con esto voy a estar mejor. Y no estás mejor. Y voy a tal lado, me voy a encontrar con fulano, y no es eso. Y me voy a ir de viaje y tampoco eso va a calmar mi sed. Y por eso es que en la vida vamos a estar tomando decisiones yendo de un lado para otro, sin solucionar cuál es nuestro verdadero problema. Por no saber lo que necesitamos. Pero Jesús sí sabe lo que cada uno de ustedes, como de nosotros, necesitamos. Miren, el título, estamos siguiendo esta serie de las buenas noticias de Jesús, ¿no? El título de hoy es Jesús calmará tu sed. Jesús calmará tu sed. Para esto el Señor me llevó a la historia de la samaritana, o sea, el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Ustedes conocen el pasaje, muchos, la mayoría yo los conozco. No vamos a ver todo el pasaje, pero sí vamos a empezar de que Jesús dice que había salido de Judea. Esto está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, les leo el versículo 4. Dice que el 3, salió de Judea Jesús y se fue otra vez a Galilea. Iba con sus discípulos, ¿no? Y viene este versículo que dice lo siguiente, el 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Esto es importante que justamente el Juan en este caso dejó escrito esto, y esto es de vital importancia. Tenemos que tener claro que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario tener este encuentro con una persona. Y estamos hablando de ahora, de esta historia, tiene que ver con un encuentro personal con esta mujer. No era un encuentro que iba a ir a una reunión de masas. Era exclusivamente por esta mujer samaritana. Le era necesario pasar por allí. Entonces, ustedes tienen que entender de que Jesús está a la expectativa de cada uno de nosotros y en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier región donde estemos,
Si se dan algunas cosas, algunas pautas, como el de la mujer samaritana, que vamos a estar viendo. Lo que tiene que darte y traerte a la luz es que, a ver, cuando nosotros andamos por la vida, no sabemos con quién nos vamos a encontrar, ¿no? De hecho, hoy veníamos a la iglesia y podíamos tener impresión de quién iba a venir, ¿no? Pero a veces yo no sé con quién me voy a encontrar. No, en la mañana, en la semana, cuando salgo, me levanto y salgo, y si tengo que tomar el bus o el tren o ir al supermercado, yo no sé con quién me voy a encontrar. Entonces, los encuentros que puedo tener con ciertas personas son de la casualidad que tenía que ocurrir, por lo cual yo en esa relación que establezco con la persona que me encuentro, pueden establecerse algunas pautas en la conversación y de entender la necesidad del otro, y a lo mejor con lo que yo tengo, que es al Señor, pueda llegar a bendecir a esa vida. ¿Me entienden lo que voy? Pero son encuentros casuales. Pero en este caso, el encuentro del Señor con la mujer samaritana no era casual. No era casual. Para él era necesario pasar por Samaria. Él tenía una sana intención en este encuentro, el encontrarse con esta mujer. Él va a su encuentro. Él no es que de casualidad, uy, está esta mujer aquí, la voy a ayudar. No, él va a su encuentro, y el encuentro con Jesús no es en vano. Él en realidad es que quiere bendecir la vida de esa mujer, quiere tratar con esa mujer, quiere hacerle ver lo que ella necesita, y quiere que sus palabras de alguna manera la hagan reflexionar, que esas palabras penetren en su corazón, lleguen hasta su alma, le haga ver qué es lo que necesita para poder ser bendecida. Jesús va más allá de las circunstancias que estemos viviendo. Él quiere llevarnos a un mundo y a un nivel de satisfacción que en la vida natural nuestra no la tenemos, aunque creemos que la tenemos. Hoy circunstancialmente puedo haberme comprado un auto nuevo y pienso que con eso es suficiente. Al día siguiente ya va a ser viejo, al mes va a ser más viejo, al año va a ser más viejo, y ya no va a calmar y no va a satisfacer mi vida. El reino de los cielos se ha acercado de tal manera que tú no le puedes obviar. Jesús se acercó a este mundo y no pasó desapercibido. Y cada encuentro que iba a tener con cada persona era por algo especial. Y esto solamente nos separa un sí, una decisión de creer a Jesús en lo que Él me quiere hablar, en lo que Él me quiere transmitir. Por eso veíamos en la prédica pasada, decíamos que felices los que creen en Jesús, era el título, ¿sí?, de esa serie. Felices los que creen en Jesús. Veíamos que un centurión romano decía, le decía a los que estaban con él, les aseguro que no he encontrado en Israel un hombre que tenga tanta fe. Nadie que tenga tanta fe. Y evidentemente lo encontró en un centurión romano. Qué triste es para Jesús que en su pueblo no encontró semejante fe. Por eso es que este punto y esta historia tiene que ver con lo que Jesús quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. La historia más o menos la conocen y le empezamos así. Él, como bien les dije, salió de Judea. Judea está en la parte sur, y que iba para Galilea, y en el medio estaba la región de Samaria. Tenía que cruzar Samaria para llegar, pero era necesario en realidad pasar por Samaria, ¿sí? Entonces, cuando llega a este punto, resulta que llega al famoso pozo de Jacob, y él se queda allí en el pozo de Jacob, y dice la Biblia que estaba cansado, se sentó allí. Pero es como que no lo dice la Biblia, pero los discípulos más adelante dicen que se fueron a la ciudad a ir a comprar alimentos. Ahora, es como que Jesús le dijo a los muchachos, vayan ustedes, vayan a hacer las compras, vayan al consumo, que yo me tengo que quedar aquí, tengo que hablar con alguien. No lo dice así,
pero pareciera como que este encuentro estaba tan preparado y que Jesús se quedó acá y esta charla que yo tengo que tener es personal. Esta charla que yo tengo que tener con esta mujer es a solas. Yo tengo que hablar cosas serias con ella y quiero hablar con ella a solas. Así que muchachos, vayan de compras, tómense un tiempo. Tengo que hablar con esta mujer samaritana. Y esta mañana el Señor les está diciendo, yo quiero hablar con cada uno de ustedes. Yo quiero hablar en este momento con ustedes. Tengo cosas para decirte. Y todo comenzó cuando Él estaba allí y llega esta mujer a buscar agua al pozo. Y todos sabemos bien cómo es la historia, ¿no? Podemos hablar en el horario que iba. Era una mujer que de alguna manera era repudiada en el pueblo, pero en fin, no vamos a entrar en toda esa historia. Lo importante es que Jesús no fue a su casa a buscarla, fue cuando ella estaba en una actividad, fue cuando ella estaba buscando agua, cuando estaba yendo a buscar algo que necesitaba. ¿Sí? Por eso a veces nos quedamos nosotros en nuestra casa pensando que estamos llenos de necesidades, pero nos quedamos en casa. Si te quedas en casa, mi hermano, a veces Jesús no va a ir directamente ahí. Jesús quiere que vos vayas a por tu necesidad, que esté en busca de tu necesidad. Necesito trabajo, pero me quedo en casa. No, tenemos que ir en busca de la necesidad. Tenemos que ir en busca de aquello. A lo mejor lo encuentro o no lo encuentro, pero yo tengo que ir en busca, yo tengo que ir por ello. Y Jesús va y espera en ese momento que la mujer viene a ese pozo a buscar agua que necesitaba. Y la charla comienza así. El Señor le dice, dame un poco de agua. Versiones más Reina Valera dice, dame de beber. Y claro, la mujer le llama la atención y en esta historia de que los judíos no se podían y no se hablaban, no se trataban con los samaritanos, todos conocemos la historia. Jesús le habla y esta mujer le hace ver, ¿cómo me hablas tú a mí? ¿Cómo puede ser que entremos en esta charla? Pero Jesús, de alguna manera, le habló de una necesidad, dame un poco de agua. No entró a reflexionar si sos samaritana, si sos judía, para ver mi problema. Yo necesito agua, yo quiero beber ahora. A veces nosotros ponemos muchas barreras, incluso como cristianos ponemos muchas barreras y como iglesia ponemos muchas barreras en las relaciones personales. Nosotros tenemos que ser abiertos, la iglesia tiene que ser abierta. Jesús fue abierto para hablar con esta mujer samaritana. Y ahora sí vamos al pasaje, cuando después de todo esto ella le dice, bueno, ya entraron en esta práctica y Jesús le empieza a hablar. Y la Biblia dice, yo les voy a leer, no la Reina Valera, sino la Nueva Versión Internacional. Y dice lo siguiente, a partir del versículo 10. Dice lo siguiente, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua que da vida. Señor, le dice ella, ni siquiera tienes con qué sacar agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, de cual bebieron sus hijos y su ganado? Jesús contesta, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Fíjense y piensen en esto, vayan en su mente entrando en esta conversación. Parecía una conversación de locos, ¿no? Él empieza con que le quiere pedir agua, que quiero beber, y ella primero ve que, pero vos me vas a dar agua a mí, ¿de dónde vas a sacar si no tenés ningún elemento? Va a lo natural, va a lo que nuestros ojos saben ver, a lo que nosotros y nuestros propios ojos siempre ven, a las cosas de la realidad. Y obviamente Jesús en esta conversación estaba llevándolo a un plano totalmente distinto de la realidad, a un plano espiritual. Ahora, bien vemos que Jesús le plantea de que Él tiene
el que beba de esta agua volverá a tener sed. El agua del pozo, si vos bebés y seguís bebiendo de esa agua, siempre vas a tener sed. Si tú vas buscando en la vida las cosas que pensás que te hacen feliz, siempre vas a tener sed. Siempre vas a estar insatisfecho. Pero Jesús le dice, el que beba del agua que yo le daré. Fíjense, ella está hablando con un judío desconocido para ella, está hablando con él, el cual le dice, yo tengo un agua que vos vas a beber y nunca vas a tener sed. ¿Quién es este hombre? Sin embargo, las palabras de Jesús, la impronta de Jesús, el semblante de Jesús, el carisma de Jesús, el amor de Jesús en esa charla, hacía de que esta mujer, ya eso que estaba recibiendo, ya estaba calando en su corazón, estaba trabajando en su mente y en su razonamiento y en sus pensamientos, y estaba comenzando a creerle. Y ella dice en el versículo 15, Señor, ya lo trata de Señor. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Entonces, y ahora viene el tramo que después ya comentaré. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dice Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, dice ella, me doy cuenta de que tú eres profeta. Ya hay una comprensión en toda esta charla y en esta situación. Ya ella empieza a reconocer en él al Señor sin darse cuenta de muchas cosas más, pero empieza a recibirlo, sus oídos y lo que ven sus ojos de él, empiezan a percibir cosas y a recibir cosas en su corazón que le empieza a trastocar todo lo que ella pensaba antes de la vida para empezar a vivir algo distinto, algo que el Señor le estaba ofreciendo. Y entonces dice, Señor, me doy cuenta que vos ya eres profeta, vos ya sos algo más de lo que yo pensaba. Vos sabés ya muchas cosas sobre mí. Y el Señor sabe muchas cosas de cada uno de nosotros. Saben todas las cosas. A veces pensamos que no, pero lo sabe todo. Más adelante, ella le reconoce y le dice, cuando empiezan a platicar de que ustedes adoran lo que no saben, y Jesús habla de que llegará el momento en que los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad, ¿no? Pero dice, ella confiesa, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Cuando Jesús escucha esto, se maravilla. Porque Jesús es como cuando estaba con el centurión le dice, no, ya no soy digno que entres en mi casa, di la palabra y allá va a suceder lo que vos digas. No sé, por wifi, por lo que sea, no sé, pero va a suceder lo que vos digas que va a pasar. Había una fe tremenda en ese momento y en este momento ella le estaba confesando al Señor que ella sabía de que iba a venir el Mesías, que llaman el Cristo, lo sabía. Y no solo eso, decía que cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Quiere decir que ella le esperaba a Él para que le explique todas las cosas. Claro, a veces nosotros andamos en la vida y no pensamos que Dios me tiene que explicar las cosas. Pensamos que en la vida nosotros tenemos el criterio apropiado para las decisiones que tomamos. Y todos, por más adultos que seamos y por más años que tengamos, necesitamos que Jesús nos explique las cosas. Si todavía Jesús no te ha explicado nada, estamos verdes todavía. Y entonces Jesús
estaba con la máscara Jesús, estaba como yo, ¿viste? Jesús estaba con la máscara, pero a pesar de eso, Jesús la quería abrazar. Cuando ella le dice, pero él cuando venga nos va a explicar todas las cosas, Jesús le quería decir, ese soy yo. Ese de quien hablas soy yo, vení que te quiero dar un abrazo, vení que quiero estar contigo, vení que te quiero hablar, que te quiero que sientas el amor que tengo para contigo. La Biblia solamente nos dice que Jesús dijo, ese soy yo, el que habla contigo. Pero vos le tenés que prestarle a esto, ponerle la emoción necesaria para comprender la situación. Vos tenés que ponerle emoción a esto y decirle, y ver el cuadro, la película, la obra, y entender de que Jesús la quería abrazar, la deseaba. Jesús la deseaba a ella. Él decidió que necesitaba pasar por Samaria para encontrarse con ella, porque sabía que ella le estaba esperando. Porque ella en su corazón le esperaba. ¿Cuántos de nosotros en realidad esperamos al Señor? ¿Cuántos nosotros realmente tenemos y anhelamos y deseamos tener este encuentro con el Señor? Muchas personas a veces vienen a la iglesia, y no digo que sean ustedes han apartado este día, pero hay muchos que no han deseado, por distintos motivos, no anhelaron este tiempo. Y Jesús se da cuenta de quién es el que anhela y quién es el que no anhela. Por eso Jesús decidió visitar a esta mujer, porque sabía que en el corazón genuinamente había un deseo de encontrarse con el Señor. Tenía una vida fracasada, una vida insatisfecha, y ella necesitaba que de una vez por todas llegara este Mesías, el Señor, para que me explicara todas las cosas que yo no sé. Ella sabía de Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Y todo eso en ese momento, cuando Jesús se le presenta, soy yo. Eso que vos estás esperando, soy yo. Empezó a llenarse el corazón de ella, empezó a llenarse de satisfacción. No como la canción que cantan los Rolling Stones, ¿no? Miren, escuché algo de unos cantantes cristianos, católicos, adoradores. Y uno de ellos decía, la adoración, explicaba él, la adoración es como que Dios desea, de alguna manera, la sed de Dios es con el hombre. Dios está deseando al hombre. Y por otro lado está la sed del hombre de Dios. Esas dos sed confluyen en lo que es la adoración en sí. La adoración en sí es cuando yo necesito de Dios. Y no es que yo estoy acá y vengo a la iglesia hoy domingo, a casa de Jesús, me pongo a adorar a Dios, aunque sea una o dos o tres canciones, las que sean, pero yo vengo acá y Dios está así ahí arriba indiferente. Yo no me imagino a mi Dios indiferente a nuestra adoración. Sea que cantes 1, 10, 20. Dios no está indiferente porque Dios anhela, Dios desea ese momento, porque tiene sed de cada uno de nosotros. Dios desea tener la relación y mantener una relación contigo, con cada uno de nosotros. Y va más allá de lo que vos seas, y va más allá de tus pecados, y va más allá de lo que hiciste con tu vida. Mire, el diccionario dice que es satisfecho, ¿sí? O satisfecha, es un adjetivo, ¿no? Dice, lo primero que dice es que siente satisfacción por un comportamiento bueno o una obra bien hecha. ¿Sí?
esto en realidad, por ejemplo, dice, un ejemplo es, puedes estar satisfecho de tu trabajo porque realmente fue bueno, ¿sí? Esto es una manera de emplear la palabra satisfecho. Y Jesús, en esta historia, que te la dejo así nomás, al final dice que volvían los discípulos con alimento. Toma, Señor, come. Y él le dice así, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar la obra. A Jesús lo que le satisfacía era hacer la obra de Dios, cumplir el propósito de Dios en la vida de esa mujer samaritana. No le importaba si tenía hambre y si quería comer. Por eso la Biblia también nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que pensar, Jesús pensaba eso y le hacía ver a los discípulos, ¿pero qué? Y la Biblia lo dice, ¿pero qué le dio de comer esta mujer? Seguramente tenía un bocata ahí la mujer. Lo otro que significa satisfecho es que ha comido y bebido lo suficiente. Y pone un ejemplo, ¿no? Gracias, no quiero postre, he quedado satisfecho. Eso no pasa conmigo. No pasa conmigo, porque yo no llego a los postres. Y generalmente cuando yo no pido postres, pero sí pido repetir el segundo. Entonces, es que tengo una satisfacción y que voy al segundo plato de nuevo. Entonces, lo que vemos, y ahora entramos un poco al punto, lo de la insatisfacción. El Señor trató con esta mujer samaritana con una altura. Por eso hemos predicado todo este tiempo atrás, hemos hablado mucho, yo le he hecho hincapié en la inteligencia de Jesús. Cómo Él se acercaba a las personas y hablaba de tal manera que lo que hacía no era que vos te pongas a la defensiva. Imagínense si les va Jesús a una persona y le dice, mira que vos sos una pecadora, ya tuviste con 5 maridos y ahora este que tenés, fíjate y pensá lo que estás haciendo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo haría esta persona? ¿Qué haría? Se pone en guardia, se pone a defenderse. ¿Quién es este? ¿Quién es para decirme lo que...? Entonces, Jesús tenía y estamos viendo con los hombres, y vuelvo a publicitar, estamos viendo con los hombres principios de vida, y vimos y comenzamos este sábado el principio de confrontación. Y vemos que cuando uno tiene que decir algo, lo primero y una de las pautas de la confrontación es el amor. Jesús tenía amor, por eso Jesús cuando veía a las personas, primero decía que los miraba y los amaba. Y entonces no miraba la condición pecadora de la persona, sino que primero miraba que lo amaba. Él amaba a las personas, deseaba estar en las personas, vivir en ellas y que ellas crean en Él. Y entonces, la manera que Él se acercó para tratar esta situación de insatisfacción en ella fue muy clara. 5 maridos has tenido. Y el que tenés no lo es. ¿Qué estás buscando? Esta es lo que ella se tendría que estar preguntando, porque Jesús no le preguntó esto. Pero es una manera de indirectamente o directamente que vos te pongas a pensar, este está queriendo decirme qué estoy buscando, qué estoy haciendo con mi vida. ¿Sabés lo que necesitas? A veces no nos damos cuenta de lo que necesitamos. Esta mujer estaba cambiando maridos y no sabía lo que estaba necesitando. Por eso en la vida tomamos muchas decisiones sin saber lo que necesitamos. Para decir, quiero vivir y estar satisfecho. Porque la felicidad dura un tiempo nada más, y ya te voy a hablar al respecto. Pero de alguna manera Jesús le decía, lo que te está pasando es que vos cada vez que tomás una decisión volvés a tener sed. Porque siempre vuelves a tener sed. Porque en realidad está buscando lo que no sacia su sed.
Y entonces si te pones a pensar, toda la charla de este pasaje de Jesús con ella, está todo ligado a este punto. En realidad Jesús la está llevando, empezó con la sed, con el dame agua. Fíjense en todo el proceso que Jesús lleva. Yo quiero calmar y todos sabemos lo que es tener sed. Cuando tenemos sed. Y queremos tomar agua. Y seguramente es tan torturante el que no tengas agua cerca porque la boca se te pone. Y entonces todos sabemos lo que representa. Pero cuando llega el punto que ella le dice, dame de esa agua que no voy a tener más sed, él le dice, entonces ve y busca a tu marido. El punto era esto. El punto de la necesidad y el problema que ella tenía era esto. No es que de casualidad vamos a hablar ahora de los maridos. No, todo tenía que ver con todo. Jesús lo tenía todo claro. Él quería bendecir su vida, no quería calmar su sed. Recuerden cuál es el título del mensaje. Jesús calmará tu sed. Por eso en esta historia tan conocida a Jesús no le pasó desapercibido la región, que eran samaritanos. Él sabía todas las cosas, sabe todas las cosas. Y el Señor sabía dónde iba, sabía lo que iba a hacer, pero por sobre todas las cosas sabe cuál es la necesidad nuestra en nuestro corazón. Y Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y Él sabe que es el único que lo puede dar. Nosotros como siervos de Dios podemos intervenir con la ayuda del Espíritu de Dios a discernir situaciones, a discernir qué necesitas, a discernir un pecado oculto, a discernir qué momento es el tuyo, a discernir que ahora es un tiempo de oración y orar y buscar de Dios, a discernir ciertas cosas, pero no es una condición que sale de uno mismo, sino es el Espíritu de Dios que tiene que orar, si no sería una carnalidad y que no lleva bendición. Pero en este caso Jesús era Él es la vida, Él es el que ella esperaba, el que le iba a explicar todas las cosas. Por eso Jesús, sabiendo todo lo que pasaba, y esto nos deja bien claro, Él incluye a todos. Incluye a todos. Por eso nosotros como iglesia no podemos cerrar las puertas a nadie. No, Él incluye a todos. Él le abría las puertas a todos, como a esta mujer. Pero la reflexión final y el centro de esta prédica es el versículo 10. El versículo 10. Te lo vuelvo a repetir cuál es. Cuando empieza esa charla con ella de dame de beber, ¿no? Y ella dice, pero ¿cómo es esto? A ver. El versículo 10 dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Otra versión, esta es versión nueva, versión internacional. Y ahora te voy a leer la nueva traducción viviente, la Biblia lenguaje actual. Dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. A veces leer distintas versiones ayuda a buscar los sinónimos y a ver la expresión de lo que Dios quería decir. En este caso el Señor. Lo primero que quiero destacar de este versículo, y este es el centro del mensaje. En este versículo, ¿lo tienen ahí? Hay 4 frases. 4. Y ahí está el meollo de todo esto. No sé si se dice así acá. El centro. El primero, ¿qué es la primera frase? ¿Cuál es? Si supiera lo que Dios puede dar. Es saber lo que Dios puede dar. Yo lo primero que tengo que tener claro es saber lo que Dios puede dar. Y a veces no todos tenemos claro lo que Dios puede dar.
muchos no tienen fe, no creen en el Señor. Y hay otros muchos que creen en Dios, creen en el Señor, pero no creen en los milagros imposibles. Les cuesta llegar a ese nivel de donde decir, Dios, yo espero ese milagro imposible y sé que me lo va a hacer. Yo el otro día pensaba sobre Alexis, mi hijo, y le decía al Señor, nosotros estamos, y él está yendo a los médicos y a los tratamientos y a la ciencia, obviamente. Pero yo le decía, Señor, que se vea tu mano milagrosa en esto. Porque si no, la gloria se la llevan los hombres. Y esto tiene que ser algo milagroso. Y yo creo en el Dios de lo imposible, aunque las realidades sean distintas. Pero yo creo en un Dios de lo imposible. Yo creo en un Dios para el cual nada es imposible, que todo lo puede hacer, que todo lo puede realizar, que puede abrir como cantamos y adoramos al principio, puede abrir el mar en el desierto para que yo camine. Por lo tanto, es una frase que parece que no dice mucho, pero sí que dice mucho, saber lo que Dios puede dar. Y muchos no tenemos idea de lo que Dios nos puede dar. Y esta mujer samaritana sabía lo que Dios le podía dar. Ella estaba esperando al Mesías para que le explique todas las cosas. Cada uno de los que estamos aquí, ¿estamos esperando que Dios nos explique lo que nos pasa? Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios a todo el mundo, todos lo sabemos, que ha dado a su Hijo unigénito. Fíjense que a nosotros nos queda escrito esto, ¿sí? Porque los evangelios se escribieron después de Jesús. Pero esta mujer samaritana no sabía de eso todavía. Esta mujer samaritana todavía no tenía esa comprensión, pero sabía que venía el Mesías. Pero hoy nosotros sabemos de que Jesús ya murió y sabemos y está escrito que el amor de Dios como fue de tan grande, por si no nos queda claro, está escrito que Él ha dado a su Hijo. Lo sabemos. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo con Él no nos dará todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, lo principal que vos tenés que tener en este encuentro con Jesús es entender de lo que Dios es capaz de hacer por ti. Lo que Dios es capaz de darte. Es lo que Dios tiene para darte. Y vos ahora en este momento podrías estar ya pensando de lo que vos estás necesitando y que Dios lo tiene. No es que si lo dio Jesús y entregó a Jesús, imagínense cómo no te va a dar un trabajo. Como si Dios lo quiere, no te va a sanar. Claro que Dios, el tema no es. Tiene que ver con el plan y el propósito de Dios con la vida de cada uno. El Señor podía haber llegado antes a la mujer samaritana y no haber llegado a que tenga 5 maridos y un querido. Pero sin embargo llegó en ese momento. Acá no importa en qué momento llega el Señor en tu vida y cuándo lo necesitas realmente. Es cuando el Señor considera que vos necesitás que Él aparezca en tu vida. Porque es el momento que vos tenés la capacidad de poder ver y oír y comprender la perla preciosa, la perla de gran precio y el tesoro escondido en las palabras de Jesús. Gloria a ti, Señor. El segundo punto y la segunda frase, ¿cuál es? ¿Está el versículo? Poneme de nuevo el versículo 10, por favor. ¿Cuál es la segunda frase?
Claro, Él les dice, y conocieras al que te está pidiendo agua. Yo te estoy pidiendo agua, soy Jesús. Si vos me conocieras, ¿quién soy yo? A veces no nos damos cuenta de que el Señor está hablando conmigo. Dios habló a través de un burro. Dios puede estar hablando a través de mi hermano. Dios puede estar hablando a través del pastor. Dios puede estar hablando de alguna manera y yo no me doy cuenta. Si yo supiera de quién es el que me está hablando. Por eso a veces nosotros minimizamos, porque lo dice Pastor Benigno. Si vos pensás que es el Pastor Benigno el que habla, vamos mal. Porque Benigno no tiene nada para darte. Pero el Señor sí. Si conocieras al que te está pidiendo agua. Entonces el segundo punto tiene que ver con conocer a Jesús, que es el que te habla. Y el que tiene cosas para decirte. Y el que quiere tratar tu necesidad. Y el que sabe que tenés 5 maridos y un querido. El que sabe todas las cosas de ti. Si vos me conocieras. Si vos me conocieras. Por eso Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Como decía la versión moderna para alcanzar el regalo de Dios que tiene para mí. Yo para alcanzar el regalo de Dios tiene que ser a través de Jesús. Y solamente conociendo a Jesús puedo recibir lo que Dios tiene para darme. O puedo disfrutar lo que Dios ha preparado cuando entregó a su Hijo. La vida eterna. Tercer punto, la tercera frase, volvemos al versículo 10. La tercera frase, ¿cuál sería? Tú le habrías pedido a Él. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pedirle a Él. Nosotros tenemos que ir a Jesús y pedirle, pídele lo que necesitas, lo que tú crees que necesitas. Y saber tener la sabiduría de que lo que Dios te va a dar es lo que realmente necesitabas y no lo que pedías. Pero pídele. No hay problema. No tenés por qué saber todas las cosas. Pero vos tenés que plantear que tenés una necesidad. Esta mujer fue al pozo porque tenía una necesidad y era buscar agua. Pero había una insatisfacción mayor que esa, que fue la que Dios trató. Por eso a veces en la vida en esa búsqueda de ir saciando nuestras cosas, tenemos que estar abiertos nuestros ojos y oídos atentos a que el Señor quiere hablarnos. Y no tenemos que durar en pedirle. Por eso Juan 14, 13 al 14 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Por eso como cantábamos, por eso lo anoté, me gustó, la noche acabará, tu promesa se cumplirá. La insatisfacción en tu vida acabará, tu promesa se cumplirá. Mi corazón te alabará, cantábamos. Y la última frase, ¿cuál es? Y esta es la gran noticia de Dios, la buena noticia de Dios. ¿Cuál es la cuarta frase del versículo 10? Y Él te habría dado agua que da vida. Cuando dice el Señor esto, lo que está diciendo, yo voy a calmar tu sed. Está la buena noticia. Jesús dice, yo voy a calmar tu sed. Yo soy el que calmará tu sed. Porque yo te voy a dar un agua distinta, un agua de vida, un agua que va a llenarte de vida y no vas a andar por la vida arrastrándote de fracaso en fracaso, en más de 5 fracasos en tu vida y sin un destino cierto todavía de cómo iba a continuar tu vida. Pero yo estoy aquí para decirte todas las cosas, decirte lo que tú necesitas es a mí. Lo que tú me necesitas es mi presencia en tu vida para que yo te pueda decir qué es lo que realmente necesitas, para que te explique todas las cosas. Y para que la vida empiece a brotar de tu corazón.
Esta es, miren, había una publicidad. Esta era la buena noticia de Jesús. Había una publicidad de que mostraban un lugar paradisíaco. Y te muestran esas playas preciosas que no tenemos, ni Paraguay, ni Argentina. No tenemos esas playas así. Salvador sí, ¿no? El Salvador sí tiene esas playas ahí. Pero le habían puesto una frase a la publicidad, le decían, no incluye la felicidad. A veces creemos que los lugares paradisíacos, que un auto súper último modelo, no incluye la felicidad. No va a satisfacer mi vida el que yo tenga el último modelo, ni el Mercedes. Si lo tenés, gloria a Dios y gracias Señor. Pero no porque sea un Mercedes, mi vida, mi satisfacción va a cambiar. Puedo tener una alegría, pero no va a llenar de satisfacción mi corazón. Y esta es la buena noticia con la que quiero terminar. Yo calmaré tu sed, dice el Señor. Yo calmaré tu sed. Vamos a orar, iglesia.